Saludos y bendiciones a todos mis hermanos y amigos que nos están viendo en este podcast con Felipe Talavera y sus colaboradores. Damos gloria a Dios porque estamos aquí en una nueva grabación, ¿verdad? Compartiendo un nuevo tema. Estamos contentos, estamos alegres por poder estar en este segundo episodio que tenemos para cada uno de ustedes con el tema maldiciones generacionales. ¿Qué opinan mis hermanos? ¿Cómo ven el tema que vamos a tratar el día de hoy? Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por poder estar en un segundo tiempo de este podcast, ¿verdad? Un segundo episodio. Y bueno, creo que será de gran bendición para nuestra vida. Nos retroalimenta el poder aprender de la palabra de Dios. Y bueno, esperamos que a ustedes también les retroalimente y sobre todo haya una administración de la palabra, ¿no? Amén, bendiciones para todos, bendiciones de lo alto, pues un gusto de nuevo estar por acá, pastor, mi hermana Sari, pues yo creo que siempre este tipo de temas nos llevan a dudas, ¿no? A comentarios, a saber algo más y esperamos que con la ayuda de Dios, ¿verdad? Podamos aclarar ciertas dudas que puedan tener por ahí. Claro que sí. Agradecemos a todos los que nos han estado apoyando por ahí en el podcast anterior, en el primer podcast, ¿verdad? Por ahí con un tema que, bueno, creo que ha sido bastante de bendición para muchos. Escuchar la voz de Dios, no, ahora sí que no es nada fácil, requiere de un compromiso, de una mayor santidad, de una mayor atención, De de conocimiento. conocimiento, ¿verdad? Yes. Y que podamos, pues, afinar más que nada nuestro oído para alinearnos a la voz de Dios. Hoy, bueno, con este tema que queremos compartir, espero que también de la misma forma sea de bendición para cada uno de ustedes. Agradecemos el que puedan estar al pendiente de nuestras, pues, el compartir, ¿verdad? En YouTube, en Facebook, si ustedes también nos pueden apoyar de esa misma manera, compartiendo con otras personas, no, eso nos va a bendecir mucho, porque bueno, también nos vamos a dar cuenta que el trabajo que estamos realizando es de bendición para cada uno de ustedes. ¿Qué opina mi hermana Sari? Sí, yo creo que es una parte importante el poder aprender sobre todo de estos temas, ¿no? Donde de alguna Así es. manera haya información y desinformación al respecto. Y bueno, creo que toda información debe de ir respaldada por la palabra de Dios y eso es lo que esperamos en este tiempo, que a usted le quede claro realmente sobre estas áreas, que si hay preguntas, si hay dudas y también si quiere compartirlas, ¿verdad? Por ahí en los comentarios, bueno, trataremos de responderlas, pero principalmente que aquello que está en su corazón pueda ser la respuesta a través de la palabra de Dios. Así Amén. es, y no olvidemos que, como decía mi hermana Sari, todo en base a la palabra, acá no inventamos nada, no es lo que nosotros Así es. Así pensamos, es. lo que nosotros quisiéramos decir, ¿verdad? Es siempre con una base bíblica y yo creo que también el tema de hoy va a ser bendición para todos. Amén, amén. Yo creo que cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto y un oído atento a la voz de Dios, los temas que nosotros tratemos, cualquiera que sea, siempre va a ser de bendición para nosotros. El problema es cuando nosotros tenemos nuestro corazón cerrado, nuestros oídos cerrados y queremos hacer solamente nuestra voluntad. Ahí es donde, bueno, pues no suceden las cosas y Dios mismo respeta nuestra voluntad y respeta que nosotros no querramos, ¿verdad? El informarnos, el saber. Pero bueno, hoy contentos por este hermoso tema que tenemos Amén. y vamos a iniciar, vamos a empezar a compartir este tema y vuelvo a recordarles, compartan estas transmisiones, este podcast con sus amigos, con sus amigas, con las personas que tengan ahí a su alrededor. Si está siendo de bendición, ayúdenos a compartir en nuestras redes que es Facebook y YouTube. Amén. Suscríbase si no está suscrito. Eso, Dele like. dale like, La ¿verdad? Y campanita. active la campanita en YouTube. Así es. Ok, bueno, vamos a ir iniciando en este tema. Bueno, maldiciones generacionales es un tema bastante complejo porque algunos creen en este tema Controversial, ¿no? y controversial. Unos creen, otros no No creen. creen. Pero realmente, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y en este tema en específico, hoy queremos hablar directamente del área de la iniquidad. Las maldiciones generacionales como tal tiene muchas vertientes, muchos puntos que hay que tratar, que hay que abordar, que hay que ir aprendiendo acerca de ellos. Pero hoy en este día en especial queremos tratar acerca de la iniquidad. ¿Saben qué es la iniquidad? ¿Alguno tiene alguna idea acerca de la iniquidad?
Pues al final la iniquidad tiene que ver con el pecado, ¿no? Amén. El pecado que de alguna manera todos y cada uno de nosotros llevamos a la práctica. Habría que ver en qué circunstancia llega al nivel de iniquidad, que es lo que vamos a aprender hoy, ¿no? Y hablar específicamente, precisamente de iniquidad, porque a veces en ignorancia infundada, o sea, que no conocemos bien, podemos repetir o decir en una oración, perdona nuestras iniquidades, pero a veces no Ni sabemos somos bien conscientes, qué es ¿no? una iniquidad, y eso es una buena primera pregunta, pastor. Eso es algo que creo que nos pasa a la gran mayoría de creyentes. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra, cuando nos convertimos en cristianos, llegamos con un lenguaje totalmente diferente, Así es. Así es. ¿verdad? Muy diferente al que tenemos, que se mueve o el que tenemos dentro de la iglesia. Y cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios y empezamos a escuchar ciertas palabras extrañas o raras, Raras. pues No damos comunes, no tan no comunes. tan ¿no? comunes, las damos por hecho como que, pues es algo importante, O le damos nuestra propia interpretación, o ¿no? lo interpretamos a nuestra manera, pero realmente no sabemos el verdadero significado. Y bueno, Así es. eso es un error que cometemos todos nosotros como personas cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, ¿verdad? Eh, Dios nunca nos condena. Algo que tenemos que aprender, que aunque hablemos del pecado, aunque hablemos de la iniquidad, o aunque hablemos de concupiscencia, que es otra palabra que también es así, nunca Dios la utiliza para condenarnos, sino para que nosotros aprendamos de ello y nos apartemos del mal. Así es. Fíjese qué importante. Sí es cierto, a Dios no le agrada el pecado. Eso quiero aclararlo muy bien. Pero no significa que Él lo condena directamente, porque Él nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de arrepentirnos. Y esa es la hermosa y maravillosa gracia de Dios que Así viene a es. través de Jesucristo, ¿verdad? Y hago esta aclaración porque muchas veces también nosotros, en nuestro conocimiento o en nuestro pensamiento, en lo que nos han enseñado, utilizamos el pecado o aún la iniquidad con nuestro pensamiento como algo para condenar y señalar. Es cierto, con esto, al llegar a este entendimiento, llegamos al conocimiento de lo que significa, pero siempre va a haber la oportunidad que Jesucristo nos da a través de la salvación para arrepentirnos y volvernos a los caminos de que Dios quiere que nosotros caminemos. ¿Cómo ve, mi hermana? Así es, yo creo que esta es la parte donde aprendemos a conocer a Dios, ¿no? Muchas veces ponemos a Dios tan enojado, tan que nos juzga, tan que nos señala, y realmente no es Él. Mismo Jesús le decía, recuerda a la mujer adúltera, yo no soy el que te juzga. Amén, así es. Aquí no hay ya nadie, ¿no? Porque ya se los había corrido a todos, de alguna forma. Pero es cierto, Él siempre va a mostrar su amor, su gracia. Una realidad es que nosotros tenemos que aprender sobre esto. Una realidad es que nosotros tenemos que alejarnos de la iniquidad, quitar este tipo de cosas de nuestras vidas, ¿no? Así es, y para eso vino Cristo, precisamente. Ahorita recordaba ese corito que dice, Cristo rompe las cadenas. Así es. Y qué cierto es, ¿no? A veces vivimos unas ciertas comportamientos repetitivos, consecutivos en nuestra vida y decimos, bueno, ¿por qué nos está pasando esto? Si ya me hice cristiano, ¿no? Exactamente, pero yo creo que hay que, como ahora veremos, romper de tajo, de raíz, todas estas cosas que pueden ocasionar pecados o maldiciones en nuestras siguientes generaciones. Sí, eso es muy cierto. Y aquí quiero compartir una cita que se encuentra en Hebreos 8:12. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Fíjese lo que está hablando el Señor para nuestras Así vidas. es. Y se lo digo antes de iniciar y adentrarnos en el tema, porque hay mucha gente que ha pecado, ha fallado, ha cometido algún error y se ha alejado por completo de Dios. Y créame, amado hermano, amigo que nos estás escuchando, Dios no quiere que tú te alejes de Él. Así es. Aunque has cometido pecado, aunque hayas fallado, Él lo que quiere es que tú vuelvas, porque aquí dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y hoy, aunque vamos a tratar este tema para que conozcan o conozcamos más de Él y podamos evitar que nuestras generaciones caigan en este tipo de cosas, tenemos que tener bien en cuenta que Dios no está
buscando la manera de señalarnos, buscando la manera de juzgarnos. Ya llegará el tiempo del juicio, ya Así llegará es. el momento y ahí es donde sí tenemos que preocuparnos, pero hoy en este tiempo tenemos que preocuparnos por llegar al verdadero arrepentimiento. ¿Cómo ve, mi hermano? Así es, pastor, y creo que aquí está la palabra muy clara, ¿no? Él va a ser propicio, Él está siempre dispuesto a Así es. perdonarnos. Yo siempre que comparto o me toca compartir con alguien de manera personal, siempre digo o comento que no, un pecado no debe de alejarte de Dios. Así Exacto. es. Al contrario, cometiste un pecado, cometiste un error, tienes que acercarte a Dios. Siempre digo que es mejor caer cerca de Dios que cuando caes y alejarte de Dios. Es más difícil que Dios que lo puede hacer, pero es más difícil para nosotros, estando lejos de Dios, caemos en pecado y nos alejamos más, a mejor decir, presentarnos delante de Dios y decirle, perdóname, Señor, Exacto. me arrepiento de esto y bueno, para adelante, ¿no? Y yo Sí. creo que principalmente una de las cosas que tenemos que romper, un paradigma muy establecido en el conocimiento en general, es esto. Mucha gente cree que tiene que primero dejar de hacer lo malo y ya luego acercarse a Dios. No, nunca va a funcionar así. La realidad es nos acercamos a Dios y en el camino el Señor va limpiando nuestra vida y parte de eso es poder conocer sobre las iniquidades, porque hay cosas que todavía seguimos practicando, malas prácticas, malos comportamientos, cosas que a Dios no le agradan, ya habiendo recibido a Jesucristo. ¿Por qué? Porque todavía la iniquidad se está moviendo en nuestra vida y es necesario que nosotros combatamos esta circunstancia, ¿no? Es cierto, es cierto. Y bueno, después de dar esta pequeña introducción, ¿verdad? Y bueno, a explicar, tratar de dejar claro qué es este punto o este tema y que nos motiva a volver a Jesús, a volver a los caminos de Dios, no nos motiva a alejarnos. Así es. Hablar de maldiciones generacionales es hablar de un pecado constante que se ha venido dando no solamente en mi vida o en tu vida, sino a través de nuestras generaciones, algo que se ha venido repitiendo constantemente en mi papá, en mi abuelo, en mi bisabuelo, en mi tatarabuelo, de tal forma que se vuelve, bueno, comúnmente, hablando terrenalmente, llegamos a decirlo que esto se vuelve un vicio, Así es. ¿verdad? Lo hemos llegado a denominar de esta manera. Pero dentro del cristianismo, dentro del evangelio, nosotros podemos encontrarlo como maldiciones generacionales, algo que se repite constantemente. Pero ¿qué es la iniquidad? La iniquidad es el pecado consciente. Amén. Mucha gente peca porque no sabe qué es el pecado. O porque no sabe, la escritura nos dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y No lo No lo hace. hace. no lo hace. Pero el pecado perdón, la iniquidad es el pecado que tú ya sabes que estás haciendo mal o que no debes de hacer y que lo haces. Y eso se va transmitiendo de De generación en generación. Algo que por ahí, hermana Azar y hermano Irán, yo recuerdo mucho una persona que me hablaba en algún momento acerca de, él era alcohólico. Y yo me acuerdo que una persona conocida, que cuando muy joven yo lo veía y me decía, no, yo nunca voy a ser como mi papá, porque era alcohólico y yo sí me voy a superar y voy a hacer lo otro. Y terminó cayendo, a pesar de que en sus pensamientos y ideas, Y la intención, ¿no? él tenía la intención de no caer en esa Así es. maldición, pero como no arrancó eso de su corazón, no raíz. dejó a Jesús entrar a su corazón para que limpiara su vida, su alma y quebrantara esas maldiciones, tarde o temprano lo alcanzó esa maldición. Así como la escritura nos dice que la bendición nos alcanza, Así es. así también La la maldición. Yo creo que en ese aspecto algo que tenemos que tener cuidado, ¿no? A veces lo llamamos coincidencia. Ah, mi papá era así, ah, mi abuelito era así. No nos damos cuenta que es un pecado repetitivo en casa, un pecado repetitivo en la familia y es necesario nosotros poder entender este tipo de circunstancias, poder percatarte. A veces por naturalizarlo no nos damos cuenta que es un pecado que va de generación en generación y dañando a muchos, ¿no? Y todavía los que faltan para adelante. Entonces es necesario poner atención en qué
pecados conscientes estamos practicando? ¿Qué cosas hoy en día nosotros con toda conciencia, conociendo la palabra, conociendo lo que Dios quiere para nuestra vida, estamos practicando como pecado, ¿no? Porque entonces Dios ya no va a tomar, dice su palabra que Él no toma por inocente Un culpable. al culpable. Así es. Y cuando tú practicas una iniquidad, totalmente somos culpables, ¿no? Total, abiertamente, y yo creo que también consecutivamente, ¿no? Eso. Sí. Ya cuando caemos en esto, ya se vuelve, como acá tenemos acá en el escrito, idolatría. Ya llegamos a tener un punto de idolatría hacia aquello que practicamos, hacia aquel pecado, y es ahí donde se vuelve la iniquidad. Sí, Fíjese que yo recuerdo ahorita hablando del tema, un compañero que tuve ahí en la secundaria, su padre era homosexual, él es homosexual, su hermano es homosexual, su primo es homosexual. Entonces ya no sabemos, ¿verdad? Si de más atrás, pero es muy probable que de más atrás viniera el homosexualismo. Entonces es una cuestión generacional esto de la iniquidad. eso es cierto. Hay comportamientos, hay cosas que nosotros a lo largo de nuestra vida se van marcando. ¿Por qué? Porque precisamente a mí me llamaba mucho la atención este ejemplo que les ponía, porque esta persona decía, yo no quiero ser así cuando era joven. Yo voy a ser y no voy a ser como ese hombre y que era lo otro pero tarde o temprano se convirtió en lo que no Quería quería ser. ser. ¿Por qué? Porque precisamente dentro de su generaciones anteriores venía ya ese tipo de pecado o ese tipo de Es una iniquidad. marca, Una ¿no? Es marca, como un una marca. estigma, una marca, algo que ya queda sellado y donde va de generación en Tarde o generación. temprano lo alcanzó, la maldición lo alcanzó, Tarde o tarde o temprano. temprano. Ahora, por eso es que hablamos de generaciones. Las generaciones es el hijo, el padre, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo y todo lo que sigue para allá. ¿No se ha dado cuenta que luego hay cosas, bueno, eso por hablar de algún tipo de vicio, pero luego hay cosas que le pasan a una familia en Sí, diferentes sí. generaciones, que muere un niño desde muy pequeño, Así que es. si mueren ahogados, mueren avariados, que si mueren Que si se casan a tragedias. cierta edad, o que tan si a grandes, cierta edad. o sea, son Como familiares que detalles, se casan ¿no? entre O sea, familias, O que se... entre la familia. Y usted Así dice, es. bueno, ¿y eso qué pasa o por qué sucede? Porque hay cosas que no se han quebrantado Así en Así su vida. es. Hay cosas que no se han roto. Y bueno, son cosas que nosotros, amado hermano y amigo que nos ve, tenemos que aprender para evitarlas. Porque todo padre busca o anhela lo mejor para su hijo, ¿o Así no? es. Sí. Correcto. Todos aquí somos Así padres y es. creo que todos anhelamos lo mejor para nuestros hijos. Así es. Pero también nosotros como padres es necesario que cambiemos nuestra forma. Tenemos una responsabilidad Amén. impresionante, porque de alguna manera nosotros somos los que en este punto, ahorita que usted nos ve, usted está en el momento específico donde puede evitar que la maldición pase a sus hijos, a los hijos de sus hijos y así sucesivamente. Yo creo que esa es la responsabilidad como padre, ¿no? Y esa es la parte que nosotros tenemos que cuidar. El detalle es que muchas veces, como nosotros mismos no lo hemos cambiado, pues no nos atrevemos a hacerlo, a llevar un cambio en nuestros hijos. Si nuestros padres no lo cambiaron, pues nosotros entonces juzgamos a nuestros padres y decimos, es que no, él no lo cambió, él es así o ella es así, y nos quedamos de esa manera porque nos acomoda mejor. Así Nos es. gusta estar de esa Estamos manera. cómodos ahí. Si él lo hizo, pues entonces yo puedo hacerlo. Yo también. tengo el derecho de fallar. Pero sin darnos cuenta que esto nos lleva a la destrucción. Así es. Ahora, como decía nuestro hermano Irán hace un momento, esto de alguna forma, por poner un ejemplo, otra de las tantas cosas que se vuelve una maldición generacional, podemos decirlo, es la idolatría. La idolatría, hay veces nosotros nos enfocamos o creemos que solamente se trata de un ídolo como tal o una religión, que cualquiera de las que haya, pero puede ser un comportamiento, Así es. una actitud, un vicio, algo que te desvía del propósito de Dios, algo que te desenfoca de lo que Dios te está pidiendo, que te lleva a reverenciar eso o a adorar a eso más que a Dios. Y usted me dice, no, pastor, pero pues, ¿cómo es que yo voy a adorar el alcohol? Pues sí, si no puedes dejar de tomar el alcohol, es que está siendo muy importante para ti. ¿Cómo puedes decir
la droga, no sé, o otro tipo de actitudes, por decir algo, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos en ese, qué es a lo que nosotros le estamos dando más importancia y ver en nuestra vida qué es lo que nos está desenfocando de lo bueno. Así es, yo creo que es parte de entender que la idolatría es aquello que ocupa lo que más amas o le das primer lugar o adoras, ¿no? Yo pensaba por ahí en cuanto al tema, yo decía, bueno, ¿cuántas veces, por ejemplo, no los hombres, ¿no? Dicen, ay, es que adoro a esta mujer. Y bueno, a lo mejor sí, no la matan Es bueno. muchísimo. Pero Amar. ¿cuándo se convierte en una idolatría de amar a idolatrar? Cuando ocupa el primer lugar antes que Dios. Entonces ahí ya es una idolatría, ahí ya estamos dándole apertura a la iniquidad, estamos dándole apertura a las maldiciones generacionales, ¿no? Cuando mi prioridad no es Dios, cuando mi prioridad puede ser el trabajo, pueden ser el dinero, pueden ser otras tantas cosas, mi cuerpo, pueden ser muchas cosas donde nosotros podemos idolatrar, dice la palabra, amadores de sí mismos. Claro. ¿Cuánta gente es amador de sí mismo, no? Entonces ahí hay una idolatría. Puede ser, yo creo que a veces ya la maldición, la iniquidad viene de atrás, de generaciones anteriores, o a veces nosotros podemos ser los Adquirimos otra. iniciadores, Antes, así. ¿no? Hay un ejemplo muy claro que en cuanto a la actitud de cómo tomamos esto, que si nos gusta seguirlo o cortarlo de tajo. Hay alguien un padre que es alcohólico y muere por el alcoholismo y tiene 2 hijos. Crecen los hijos, uno se vuelve alcohólico y otro no. Y le preguntan al alcohólico, ¿por qué te volviste alcohólico? Porque mi papá era alcohólico. Y al otro le preguntan, ¿por qué tú no eres alcohólico? Pues porque mi papá era alcohólico. Así Entonces, es. eso es muy cierto. Debemos de tener la actitud, la iniciativa, obviamente con la ayuda de Dios, ¿verdad? De decir, hasta aquí. Si nosotros somos los que iniciamos y estamos viendo que hay ese tipo de comportamiento en nuestra vida, que más allá de, por ejemplo, retomamos el ejemplo de adorar a la mujer, de adorar a nuestra esposa y que ya se está volviendo en idolatría, debemos de ser muy apercibidos de eso y decir, no, hasta acá, porque puede crear un conflicto más adelante, una maldición se puede volver más adelante de idolatría. Así es, yo creo que en este aspecto, yo siempre cuando platico con alguien o cuando enseñamos en la iglesia, siempre le decimos la advertencia, lo que nosotros no venzamos, lo van a tener que llevar nuestros hijos a Ok, fuerza. es cierto. Entonces, es necesario que nosotros tengamos ese dominio propio para decirle, Señor, yo rompo con la idolatría, yo rompo con la iniquidad. ¿Para qué? Para que esto no pase a A la mis siguiente hijos. generación. Porque lo que nosotros no venzamos, y es tan real, hermano que me escuchas, amigo que nos ves, es tan real que lo que tú hoy no puedas vencer, tu hijo más adelante lo va a tener que pasar también. Es como un tipo de examen, siempre hablamos de esa manera, ¿no? Como una herencia, ¿no? También que también puede ser Sí, buena o en este caso puede ser mala. Sí, y esa parte es la que nosotros tenemos que considerar, porque todos nos preocupamos, hablando de la herencia, nos preocupamos por dejarle algo a nuestros hijos, ¿verdad? Que así si una es. casa, que si el carro, que si la Cheyenne, Ah, Que si la o planta en el que si trabajo, que ¿no? la Un buen planta, o trabajo. sea, pero en lo espiritual ¿qué pocas estamos veces, dejando? Muy pocas poco. veces nosotros nos detenemos a considerar qué les hemos transmitido o qué les estamos transmitiendo a nuestra siguiente generación con nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes, en cada una de las áreas de nuestra vida, qué les estamos sembrando a nuestra siguiente generación. Así es. Y eso es algo que también debe de ser preocupante, porque vuelvo a repetir, decía nuestro hermano Irán hace un momento, hay veces podemos decir, bueno, viene detrás de nosotros, viene Así de mi es. abuelo, de atrás, pero también muchas veces nosotros somos los Así iniciadores. es. Ahora, debemos de entender algo, que si ya tenemos acumulado de nuestras generaciones hacia atrás una Un buena cantidad, historial, un historial. un historial, vamos a decirlo de esta manera, y nosotros le vamos a agregar Añadiendo, ¿no? a esa historia, ¿qué le va a quedar No, para nuestra siguiente No. generación? pobres, nuestros hijos van a venir cargaditos. Por eso es que la humanidad en estos tiempos, y si ustedes se dan cuenta, cada vez menos quiere de Dios. Así es. Cada vez está más alejado del conocimiento de Dios. Antes, las generaciones pasadas tenían un acercamiento espiritual, y hablemos en todos los ámbitos, ¿eh? No solamente en el Evangelio. Había una apertura mayor a lo espiritual que a lo terrenal. Ahora ya no hay esa apertura, ya se ha vuelto una incredulidad. Y eso es Así es. otra iniquidad,
que se ha ido sembrando y se ha ido sembrando en la mente y en el corazón de nuestras generaciones, de nuestros hijos y aún de nosotros en su momento. ¿Cuánta gente se ha vuelto incrédula Así a lo es. espiritual? No solamente al evangelio me refiero, sino hay gente que ya no cree en lo que pueda suceder en la naturaleza, en las conexiones de la naturaleza, o en lo que Dios hace a través del ser humano, ¿verdad? O a lo que Dios hizo a través de Jesucristo, a traernos salvación. Ya no hay esa apertura. ¿Cómo ve mi hermana Sara? Es tan impresionante ver cómo en este tiempo todo ha cambiado. Hace algunos 30, 40 años atrás la gente era muy respetuosa de lo espiritual, la Sí, gente era temerosa de lo espiritual. Hoy en día todo se toma a juego. Hace unos eso. días vi un video donde un joven, creo que influencer, no sé qué es, este joven empieza a burlarse de su mamá, ese era el video, empieza a burlarse de su mamá y prende su Alexa Ujú. y le dice que invoque. Ah, Entonces el Alexa empieza a decir palabras raras y la mamá, pues de esta generación que estamos hablando pasada, le decía, no, eso no. Y el chavo burlándose, Tomó a la diciéndole ligera. más y más y más al aparato. Para no hacer la historia más larga, este joven, bueno, la mamá hasta un chanclazo le quería aventar, ¿no? Tratando de que el chico pues no se burlara de esto, de lo sobrenatural o de lo espiritual. Y bueno, pues termina su video, ¿no? Tiempo después, creo que una semana, 2 semanas después, el chico tiene un accidente tan fuerte, que se quiebra de forma impresionante del hombro, el brazo, wow. Tremendo. y cómo es que la generación de hoy toma tan a la ligera lo que es lo espiritual, o hay una incredulidad, decía el pastor hace un momento, hay una incredulidad sobre esto, y esto es parte de la iniquidad, pecados que decimos, no existe, No, no, esto no puede ser, no, es tan Y real. se lo adjudicamos, ¿no? Ahora a otras tantas cosas, con el avance de la ciencia, ahora todo tiene un porqué, todo es por esto, es Hay por que el darle otro. Hay que dar explicación. explicación porque si no, no cuadra, si no, no es lógico. Entonces yo creo que esto viene repercutiendo todo esto al final en ir cesando la fe, el lado espiritual del ser humano. así es. Y por eso es que nosotros tenemos que poner mucha atención en estos detalles, porque aunque la gente no lo crea, Así aunque la es. humanidad esté perdiendo la fe en lo espiritual, eso sigue existiendo y eso es real y sigue influenciando. Por ahí hablábamos el otro día en casa sobre el tema de los influencers, ¿no? Ahora que se ha vuelto muy de moda esa palabra. Pero el influencer, vamos a decirlo de esta manera, siempre ha existido. Ha Así habido es. influencia Así hacia es. la humanidad. El problema es que ahora la humanidad se ha ido quedando ciega o ha cerrado sus ojos y ha dejado de ver lo que realmente te está llevando por rumbos equivocados, por caminos erróneos. Es importante que entendamos por eso que este espíritu de iniquidad que se arraiga en nuestro corazón, en nuestra mente, para hacernos pecar, para desviarnos por otros rumbos, es importante que lo saquemos, porque eso va destruyendo mi vida, mi familia y todo lo que me rodea. Así es. Y bueno, aquí hablando de esto, dice, el diablo es uno de los principales que se disfrazan o disfrazan este espíritu de la iniquidad. Y la gente, por eso le digo, no se da cuenta. Así es. No, porque está disfrazado, está presentado de una manera. Por ejemplo, ahora, y tratando acerca del tema del alcoholismo o droga o X, o muchas cosas que antes se les consideraba o se les llamaba pecado, ahora pues se les considera una Una enfermedad, enfermedad. Ya ¿verdad? todo tiene causa, todo Ahora ya tiene no, es enfermedad. una enfermedad. Sí. Cuando no es una enfermedad, es algo que ha entrado en tu vida y te está influenciando, te está llevando. Por ejemplo, el tema, por decirlo de alguna manera, obesidad. La humanidad está hartándose de comida, de alimento porque quiere saciar un vacío que hay dentro de su corazón. Quiere saciar algo y dice, no, pues es que está enfermo porque come mucho o porque pues trata de llenarse de alimento. Pero realmente sabemos que eso es la influencia que hay en su espíritu de este tema de la iniquidad. Otro por ahí, lo contrario, El no comer. el no comer o la La anorexia, anorexia. la bulimia, temas que te llevan a dañar
tu propio tu cuerpo. propio cuerpo. Y esta es parte de la iniquidad, mi hermano. ¿Cómo lo ves? Así es. Yo creo que, por ejemplo, hay programas donde vemos este tipo de problemáticas sobre la en un cuerpo, en un exceso, ¿no? Donde ya llegan a dañar su cuerpo de esta manera. Y cuando tú los escuchas, normalmente ellos dicen, es que tengo un vacío. Así Entonces, es. normalmente ellos ese vacío tratan de llenarlo con la comida, tratan de llenarlo pues sintiéndose o teniendo esa satisfacción que puede dar el mismo cerebro cuando comemos, ¿no? De alguna manera. Entonces, es tremendo no darse cuenta, independientemente de lo que pasa en nuestro organismo, ver que hay algo interno, que no solo se debe de trabajar lo externo, el cuerpo, sino lo interno que te daña, o del lado de lo que es la bulimia, el por qué dañas tu cuerpo, el por qué hay la necesidad de verte tan delgado porque quieres que todos te quieran y Te te acepten. acepten. Estamos hablando de una necesidad de afecto, estamos hablando de una persona que necesita que otros la vean como ellos quieren verla, ¿verdad? Entonces, estamos hablando no solo de cosas externas, sino internas. Y cosas que solo se trabajan con la ayuda de Dios. Y es necesario ver qué áreas de nuestra vida son en las internas las que Dios tiene que trabajar todavía. Es más importante lo interno porque lo interno se refleja hacia lo externo. Así es. Algo que está demasiado común, no me van a dejar mentir ahora, es la ansiedad, el Ah, famoso estrés. ¿Sabe qué es el estrés, la ansiedad? Es una inseguridad en el futuro, así o dijeran por es. ahí, exceso de futuro. Así es. La gente común o la gente allá afuera, ¿no? Como decimos, pues no sabe qué va a pasar en el futuro, ahí dicen tantas cosas, que vienen enfermedades, que vienen esto, que vienen el otro. Pero nosotros, mi amigo, hermano, que nos ves, sabemos que nuestra confianza está en Dios, que Él es el Así que tiene en es. sus manos el futuro. Entonces, pero para alguien que no reconoce esto, porque no reconoce de Dios o porque no quiere saber de Dios, pues dice, no, pues, ¿qué va a pasar en el futuro? No, que viene esto, que viene el otro. Y entonces empieza ese trastorno, esa ansiedad, cuando realmente la ansiedad refleja falta de confianza en Dios. Y yo creo que ahí, perdón, Sí, sí. yo creo que ahí cometemos el pecado de la iniquidad, al menos nosotros los hijos de Dios. ¿Cómo podemos darle lugar a la ansiedad, darle lugar al estrés, cuando la misma palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de vosotros? Entonces, ahí, mi hermano, fíjese cómo tan fácil y en algo que a Algo veces que no no le pudiera ser, ponemos ¿no? Exactamente. atención, algo tan fácil, estamos cometiendo iniquidad. Si la palabra ya nos dice que nosotros no debemos de vivir ansiosos, no debemos de vivir afanados, entonces, ¿por qué cometemos el desconfiar de Dios? El que Dios no va a hacer algo en nuestro futuro. No, todo lo contrario. Debemos de confiar. Y que se transmite, ¿no? Sí. Nuestros hijos nos ven preocupados, Ah, estresados por el futuro, porque qué va a Así pasar es. mañana, no sé si voy a tener para comer mañana, y que dicen ellos, se crean esa imagen, ese Empiezan. pensamiento. No, pues yo tengo que prepararme para el futuro, yo tengo que trabajar más ahora, ¿no? Y ahí empieza la iniquidad precisamente. Pues eso es parte que de la enfermedad, vamos a decirlo de esta manera, de esta Ese tiempo. generación. El estrés, la ansiedad, pero influenciada precisamente por algo que fuimos aprendiendo o algo que se nos fue sembrando desde el pasado. Y ¿cómo podemos nosotros identificar una iniquidad dentro de nosotros? Es cuando vemos un desorden así en es. cualquiera de las áreas de nuestra vida. Todo tiene un orden. Y cuando nosotros lo caminamos o lo llevamos a cabo todo en un orden, podemos ver que vamos más o menos de alguna manera. Pero, por ejemplo, una persona que toma en exceso es un desorden. Una persona que come en exceso es un Es un desorden. desorden. Una persona que se preocupa en exceso, eso es un desorden y trae la ansiedad y trae el estrés. Todo lo demás. Una persona que se entristece En en exceso, excesos. eso se llama, te lleva a la depresión, bueno, a la tristeza. Y así consecutivamente. Y por eso le digo, estas cosas usted tiene que empezar, o tenemos que empezar a ver en nosotros mismos, qué ha estado muy constante en mi vida. Porque a lo mejor usted podrá decir, o los creyentes que nos están escuchando, los que ya conocen de Jesucristo, bueno, yo ya no tomo, no fumo, no me drogo, no hago esas cosas. Pero hay otras cosas que estás haciendo
que dentro o que hay un desorden en tu vida. Yo recuerdo mucho, y bueno, para testimonio, ¿no? Conozco alguna familia por ahí que ellos tenían por costumbre, no son cosas malas o pecados como tales, no ya cristianos, pero sí, ¿cómo podemos decir? Malos hábitos. Por ejemplo, pasaba con estas personas que yo conocía, siempre todos, desde el abuelito, los papás, todos llegaban tarde a la iglesia. Siempre. Uy, qué tremendo. Y luego esa misma familia, o sea, había muchos malos hábitos. Esa misma familia, el papá, el abuelito, el nieto, todos se dormían en la prédica. Entonces, parecen cosas chistosas. Yo me acuerdo que cuando los veía, bueno, decíamos, ay, bueno, ya los conocemos, ya sabemos de qué es lo que le pasa, ¿no? Pero era chistoso que tú veías al abuelito, al papá, al hijo, y todos con el mismo mal. Entonces, como cristianos, no podemos menospreciar ese tipo de cosas. Lo platicábamos en el podcast anterior. ¿Qué pasa cuando te duermes? No oyes la voz de Dios, ¿no? Eso. Entonces, pero ¿a raíz de qué no oíste la voz de Dios? De un mal hábito que te está trayendo en tu vida y que un desorden, decía el pastor, y que no te estás dando cuenta o no lo estamos combatiendo. No le estás poniendo cartas en el asunto. Exacto. Yo creo que no estás poniendo pie de guerra en eso. Fíjense que, y este tema que menciona la hermana Sari, es algo que aparece aparentemente muy sencillito. Dormirse en la iglesia, ¿no? Ay, ¿qué de malo tiene ahí? Es que vengo cansado. Pero hay otra cosa repetitiva. Por ejemplo, yo conocí el caso de una persona, una familia, conocía las generaciones, que siempre el segundo hermano o hermana que nacía en esa familia moría a edad muy temprana. Qué fuerte. Y había algo muy tremendo en ellos porque todos los hermanos, pues, por ejemplo, estaban los bisabuelos, que es de donde yo conocí para acá, pero también hacia arriba había esta misma. El bisabuelo tuvo 4 hijos y el segundo falleció. Cada hermano tenía sus hijos y que el segundo fallecía. Tremendo. Aquí ya son cosas más fuertes y son cosas que no tienen que ver con la vida de una sola persona. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que identificar por qué en mi familia, en tal generación o en tal momento o en tal fecha, no le ha pasado que le suceden cosas en su hogar. O no, o bueno, lo que se habla ahora actualmente, que si la mamá murió de cáncer, que la abuela murió de cáncer, que si la tatarabuela murió de cáncer, o sea, y dice uno, es que es algo genético, obvio, porque viene de manera generacional en nuestra vida. Así es. Pero ¿qué provocó? Y yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando platicaba con estas personas, hablando entre las historias que se dan entre la familia, resultó que entonces sí que entre todo el árbol genealógico, los abuelos o tatarabuelos de esa rama de familia, el tatarabuelo en momento, no sé si de pleito, de enojo, de qué, mató a una persona. Qué tremendo. Por ahí había el entendimiento de que creo que era el segundo hijo de la familia que había matado. Y entonces, por consecuencia, ¿no? Se empezó a repetir. Y eso es algo que usted dice, ay, qué casualidad. No es casualidad. Es algo que se viene repitiendo de forma paulatina porque se abrió una puerta a la iniquidad. Y eso es bien importante. Fíjense, y le quiero comentar aquí en este caso, hablando del pecado que entró a través de Adán. Todos sabemos que el pecado, bueno, me dirán, no, entró a través de Eva. No, bueno, entró a través de Adán, ¿verdad? Porque él fue el que... Dice, ¿cómo el pecado entró a través de él, pero continuó a través de su hijo Caín? No es que él haya pecado y bueno, pues ya me arrepentí y ya no. No, el pecado continuó en su hijo Caín. Ahora, aquí viene otra parte bien importante. Caín asesinó a su hermano. Sí te sabes esa historia, ¿verdad? Sí. Sí te la enseñaron en la escuelita. En la escuelita bíblica. Aleluya. Mató a su hermano Abel. Y resulta que un descendiente de Caín, llamado Lamec, un tataranieto, a su hermano. Y así, y eso empieza a crecer conforme a las generaciones, de tal forma, mis hermanos, que bueno, nos lleva a vivir una vida
triste, una vida apartada de Dios, una vida que no nos trae ningún beneficio, no nos trae ningún fruto, no nos trae nada bueno. Amén. De, Entonces, de repente a lo mejor podemos pensar, ah, sí, bueno, ¿y cuál fue, a quién mató a Adán? Hermano, en el simple hecho de que Adán peca delante de Dios, dice que el pecado trae muerte. Ahí entró la muerte con Adán. Entonces, por ende, Caín se vuelve homicida, mata a alguien, su tataranieto vuelve a matar a alguien y nos damos cuenta que es un pecado que ya se vuelve consecutivo y repetitivo, ¿no? Entonces es necesario identificar en mí, en mi familia, en los míos, qué pecados repetitivos podemos tener en nosotros, ¿no? Que no hemos tratado o no los hemos traído a los pies de Cristo. Hace un tiempo conocimos una familia y casualmente, no podríamos decir si alguien no conoce el trasfondo, pero cuando esta persona nos comentaba, yo enseguida pues empezamos a notar algo, ¿no? No es normal, no es una conducta normal. Su familia de esta señora empezó a morir siempre en accidentes, en tragedias. eso. Una hija murió porque quemaron su casa, alguien quemó su casa y ella murió dentro, otra murió en un accidente de moto, Wow. así, siempre muertes por tragedias. Yo comentaba con mi esposa por ahí, yo digo, algo hay aquí atrás, o sea, no son coincidencias como ahorita venimos comentando, ¿no? Hay una maldición generacional que no se ha roto y nosotros a esta persona le hablamos del evangelio, le compartimos, fuimos varias veces, pero ella pues nunca quiso ceder, ¿no? Nunca reconoció a Jesús como su Salvador y bueno, pues no sé, que probablemente sigan surgiendo más cosas Esas situaciones. en sus situaciones, así es en su familia. Pero lo más triste de todo esto es, en este caso que mencionas y en muchos casos que se dan en la humanidad, es que hay veces llegas al entendimiento y Dios te revela y te muestra qué es lo que ha sucedido para que tú cortes con esa maldición. Pero ¿No? lo triste de esto es Nunca. que no quiso esta persona y creo que ya falleció. Sí, de hecho, aún en vida todavía una vez nos dijo, no, sí, para la otra que venga ya. Ya, Y y no. ahí otra cosa que tenemos que poner atención, ya no hubo otra oportunidad. Eso es lo Se quedó triste. en que para la otra. ¿Y cuántas personas están para la otra Ahí y para esa luego, otra ahí nunca luego. llega? Algo que debemos de entender precisamente en eso es que el pecado es lo que sucede cuando violamos la ley de Dios. Así es. Ese es el pecado. Cuando tú violas la ley de Dios, cuando tú sabes que algo es bueno y no lo haces. Y la transgresión es el acto real de violar la ley. Y la iniquidad es la suciedad que vive en cada persona. Fíjense nada más, esa parte me llama la atención. La iniquidad es la suciedad que vive en cada persona cuando se ha cometido pecados voluntarios. Hay personas, decíamos al principio, que pecan, fallan o hacen cosas sin querer, pero hay gente que ya trae algo aquí en su corazón que le llamamos, eso ya es maldad, Así ¿verdad? O ya es algo que, Ya con intención. porque ya hay una suciedad en el corazón que entenebrece el pensamiento, los sentimientos, las emociones para dañar, para lastimar, para causar. Y debemos de tener mucho cuidado de eso. Así es. ¿Por qué? Porque eso, ¿cómo podemos decirlo? Nos afecta mucho más. A Dios le desagrada aún más todavía que el pecado. Porque Dios puede comprender que una persona falle, peque, pero cuando tú lo haces ya intencionalmente, Así es. ahí es donde está el pecado. Ahí yo trato de simplificarlo, yo busqué un ejemplo sencillo, yo dije, bueno, cuando habla del pecado de la iniquidad, que es la suciedad en cada persona, yo lo pensaba así, es como cuando no te bañas. No te bañas porque tú no te quieres bañar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si mañana no te bañas? Si el siguiente día no te bañas, hay una acumulación en tu cuerpo de mugre, hay una acumulación de células muertas, hay suciedad en tu propio cuerpo y yo creo que así es la iniquidad. Vamos acumulando aquellas cosas que nosotros permitimos en nuestra propia vida que entren. En la higiene personal, pues el bañarse es algo que nos mantiene, no sé si le ha pasado, pero se siente tan rico sentirse limpio. Claro. Pero ¿qué pasa a alguien que está acostumbrado a ser limpio cuando no se baña? Te sientes incómodo. Pegajoso, decimos algunos, ¿no? En el lenguaje natural de la ciudad o de donde tú estés. ¿Cómo te sientes tú con el pecado de la iniquidad? ¿Ya te sientes habituado o te causa
inconformidad o te causa incomodidad. Es necesario que nosotros veamos la suciedad que hay en nosotros y cuánto hemos permitido que se acumule. Pues fíjense nada más, hablando de suciedad, ¿no? Hablando ya de temas más profundos. Ahorita hemos hablado de cositas muy por encima, pero hablando del pensamiento de hombres, abuso Ah, sí, terrible. de mujeres, y eso es feo. Pero hay todavía personas que abusan de niños, o que hay cosas más profundas en ese comportamiento. Y eso ya es una suciedad tan grande o tan fuerte en el corazón, en la mente, que es una iniquidad que se ha arraigado, que no le permite a la persona ver, nada más ve su realidad, lo que él quiere, lo que ella anhela en su mente y en su corazón, sin darse cuenta que dañan a otras personas. Aquellos que están o que causan un daño o que quitan la vida de una persona, porque están tan cegados, a lo mejor por lo que ellos piensan, por lo que ellos creen, que se olvidan de que están afectando a otras personas, a otra familia. O sea, esas cosas, mis amados hermanos, y usted a lo mejor podrá decir, no, pues yo no he sido de esos, yo no soy, a lo mejor no somos de los que matan Así es. con una, pero a lo mejor somos de los que matamos con nuestra boca Las o de los palabras. que dañamos. Y bueno, me ha tocado por ahí ver o conocer gente, ¿verdad? Que les gusta hablar o afectar a las Hasta lo personas. Lo disfrutan, disfrutan. dañar a Qué otros. bueno que lo lastimé, qué bueno que lo dañó. Ay, Así que se fue y es. se puso a llorar. Ah, qué bueno. O sea, ojo con disfrutar el afectar a otra persona, porque eso tiene que ver con una iniquidad, con una amargura que hay en el corazón. Así es. Así que seamos muy cuidadosos. Es necesario que nosotros tengamos cuidado con esto, hermano. A veces no creemos que este tipo de pecados van a venir de golpe, ¿no? Ujú. No, vienen con cosas tan pequeñas. Cuando analizamos este tipo de personas, decía el pastor, gente que le hace daño a niños, gente que le hace daño a mujeres en este sentido o a cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, tú ves cuando estudian este tipo de personas, cómo todo inició desde una niñez. Yo recuerdo por ahí un caso en los Estados Unidos de un hombre, ¿no? Que se dedicó a lastimar, hay palabras que no podemos decir en las redes, pero a lastimar a las personas y todo venía desde su niñez, el maltrato que él había vivido y empezó con animalitos, Ahí empezó. con condicionar a los animalitos. Y entonces ya después se transportó en personas, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado qué cosas nosotros vamos acumulando en nuestro Y corazón. no afectamos solo al agraviado, afectamos Así nuestra es. propia familia, nuestra propia generación, porque esa iniquidad precisamente como es una suciedad que ahí queda, no se va a quitar, a menos que nosotros dispongamos nuestro corazón ante Dios para que Él renueve nuestro corazón y nos limpie, pero mientras va a seguir la suciedad y la vamos fomentando. Eso es muy cierto, y por ahí poniendo un ejemplo, una comparación muy sencilla, a lo mejor o muy burda. Imagínese usted que tiene una camisa blanca, ¿verdad? Y bueno, usted se la pone, anda todo el día con la camisa, anda para el trabajo, anda para el centro comercial, anda para todos lados y llega a su casa y se la quita por la noche y usted dice, wow, esta camisa está sucia, huele mal ya, ¿verdad? Está Pero está manchado. sucia, unas manchitas por ahí y listo, pum, la echa a la lavadora y al otro día sale blanca Limpia. nuevamente, limpia. Limpia. Pero no es lo mismo que si usted esa misma camisa blanca la utiliza durante todo el día y la mancha de grasa, la mancha de mole, ¿verdad? Comidas aquí, una comida mexicana que se Así arraiga es. bien, muy fuerte a la tela. Y usted llega y ve esa misma camisa en la noche y dice, la he hecho en la lavadora. Ahí le va a quitar superficialmente Así es. algo, Pero en lo pero hay algo que ya se va a quedar arraigado Así ahí es. en esa tela. Así es la iniquidad en nuestra vida. Cuando nosotros probamos ciertas cosas o hacemos ciertas cosas con un entendimiento, eso no es que, bueno, ya se quita el pecadito y ya. No, ya se queda una mancha ahí bien plasmada y bien pegada que solamente la sangre de Jesucristo puede limpiarla. No hay de ninguna otra forma que Así cómo es. se pueda limpiar la iniquidad en nuestra vida más que la sangre de Cristo. ¿Y qué tengo que hacer para poder ser limpio? Reconocer que he pecado, que he Así es. cometido estas cosas. Bueno, dice aquí, ¿cómo reconocer la iniquidad? A ver, qué opinan aquí mis hermanos?
Dice que tiene diferentes caras, ¿no? Tiene diferentes nombres. Por ahí el pastor nos decía hace un rato, se puede manifestar. ¿Cuántas veces hemos sabido de enfermedades que traspasan de una generación a otra? Situaciones, yo recuerdo alguna vez conocer a una persona que se dedicaba, bueno, aquí le decimos la vida alegre, se dedicaba a situaciones por ahí. Y yo recuerdo que una vez le pregunté, ¿tú por qué te dedicas a esto? Porque no se veía necesitada, sino ella me decía, es que me gusta dedicarme a esto. La verdad, yo no me veo con una familia, yo no me veo. Y a mí esto me causaba curiosidad. Bueno, platicamos algunas otras veces y recuerdo que le empecé a preguntar de su familia, de sus padres, y sí, la raíz venía de que ella venía de una familia disfuncional, de un padre que se había ido, de una madre que y bueno, circunstancias, ¿no? Las maldiciones generacionales tienen muchas caras. Hay prácticas, hay pecados que nosotros estamos haciendo que fueron abiertos de alguna manera, que nuestra alma quedó tan marcada, decía el pastor, está manchada, solamente la sangre de Cristo. Ahorita venía un canto a mi mente cuando cantábamos y decíamos, lávame con tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Hermano, necesitamos nosotros decirle, Señor, lávame en realidad. Mismo salmista decía, lávame más y más de mi maldad. El salmista, el rey David decía, lávame de mi maldad, ¿no? Es necesario que nosotros también podamos ver las diferentes caras. ¿Qué cosas están pasando en nuestra vida que tienen la cara de una maldición generacional, ¿no? A lo mejor tú vienes de un matrimonio fracasado. Conozco por ahí otra familia. Es increíble porque cuando tú te das cuenta de esto empiezas a identificar. Cuando identificas, Conozco exactamente. a una familia en específico, padres, hijos, nietos, primos, a todos los engañan en esa familia. Wow. Todos por diferentes circunstancias, motivos, razones, a todos los engañan, hombres y mujeres. Cuando yo decía, bueno, ¿qué pasa? Entre las historias de cuando las familias te cuentan, hubo un, creo que tatarabuelo, muy mujeriego. Y este hombre dañó, creo que a muchas mujeres del poblado donde vivían. Entonces, obviamente la maldición y la iniquidad alcanzó a sus generaciones y a su familia. Ya no es el hecho de que a lo mejor tú le hagas a alguien, sino lo que tú vas a sufrir en consecuencia de la maldición generacional. Por ello es que necesitamos. Yo recuerdo uno de ellos una vez decirme, es que yo no entiendo. Yo traté de hacer todo bien en mi matrimonio. Sí. Y no entiendo la razón de que me hayan engañado, ¿no? Pero sin en cambio, era una maldición que ahí estaba, que no se había roto. Y pensando en todo esto, yo le decía, bueno, pero tú hiciste todo. No, sí, los problemas o el que la maldición abunde o la cara de la maldición abunde es que, me decía esta persona, es que bueno, yo antes de casarme, sí es cierto, era un poco noviero. Y luego cuando le preguntabas a las primas, sí, sí, yo también. El problema es cuando ellos ya tomaban un compromiso real. Entonces venía la maldición que traían, más lo que ya habían adquirido de dañar a otros, ya con toda la conciencia que es la iniquidad. ¿Cuándo se efectuaba? Cuando ellos realmente ya tenían un compromiso. Entonces es necesario empezar a ver estas caras, ¿no? Lo hablábamos de los desórdenes alimenticios, decía el pastor, todo desorden es una cara de la maldición, es una cara de que algo está pasando anormal, decía el hermano Irán. ¿Qué está pasando en nuestra vida? Y eso es, hay que identificarlo. Eso es muy cierto. Ya, por ejemplo, por hablar algunas de las caras solamente, mi hermano, algunas de las caras que podemos mencionar y reconocer, y eso lo decimos para que usted ponga atención. Ah, está viendo esto. Por ejemplo, enfermedades de diabetes. Si en la familia la mayoría o gran parte de los familiares mueren de enfermedades degenerativas en el cuerpo, enfermedades mentales. Se da cuenta, luego hay familias que tienen hijos o descendientes con enfermedades mentales. Y usted dice, bueno, es que, ¿qué pasará? Hay una causa de todo esto que estamos hablando, hay una causa espiritual. Situaciones nerviosas, gente que vive estresada, deprimida, con ansiedad, con estrés o niveles ya muy, muy altos en su comportamiento, ¿verdad? La droga, el alcoholismo. Ojo, todas estas cosas
Si usted vaya palomeando, vaya tachando, ¿verdad? Detectando. Detectando. Madres solteras, divorcios, si en la familia o en su familia constantemente hay divorcios, como contaba nuestra hermana Saraí por ahí, unos son por engaños, otros por, no sé, por diferentes circunstancias, pero que llegan al divorcio, muertes accidentales, como mencionábamos hace un momento atrás, asesinatos sin su familia, constantemente sus familiares por, que fueron asesinados porque fueron en alguna circunstancia. La violencia intrafamiliar también. Wow, Sí, eso cómo se da en los hogares hoy en día. Y no tan solo que como antes que se hablaba que el hombre golpeaba a la mujer, ahora es al revés también, la que la mujer golpea al mujer golpea hombre. al hombre, que maltrata y dice ese es el elemento. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, la muerte cuando uno está joven, los fracasos profesionales, ya merito, ya voy a hacer, ya ahora sí, y pones el negocio y no funciona, y está estudiando y nunca termina nada, o va a hacer algo y nunca termina concreta. se Se concreta. concreta. Ojo, porque ahí hay algo. Las deudas, ¿cómo vamos con las deudas? Así es. Todo el tiempo, todas las familias, endeudadas, endeudadas, endeudadas. Wow, eso también tiene que ver algo por ahí. La pobreza es que siempre en una situación difícil, imagínense en las deudas, en la pobreza, viviendo en esa situación difícil. Y bueno, aún, no solamente en las cuestiones externas, aún en nuestro carácter. Así Oh, es. cuántos nos escudamos, que es que así era mi abuelita, es que así era mi mamá, es que así era pero no trabajamos en nuestro carácter, no trabajamos en esas cosas. El pobre dice, es que así eran mis padres, eran pobres, y yo aquí, y no busca romper con esa maldición. En las deudas, siempre buscando endeudarse wow, parece que no tiene nada que ver, pero todo eso, y eso también nos lleva a nosotros, mis hermanos, a que aprendamos a manejar eso, a decirle, Señor, Señor, yo no quiero vivir ya de esta manera. Así Si es. usted tenía una costumbre de vivir endeudado toda la vida, pedirle al Señor, hay que quebrantar esto, Señor, ayúdame a ser solvente en todas las áreas de mi vida. Si usted vivía en pobreza, Señor, prospérame, Así bendíceme. es. Si usted se comprometía a algo y no lo cumplía, ahora usted tiene que esforzarse por cumplir. Si usted era de un carácter volado, enojado, violento, ahora tengo que vivir una vida diferente con la ayuda de Dios, porque obviamente para amigo, hermano que nos escucha, nosotros solos no podemos Así salir es. adelante. Nosotros solos no tenemos la fuerza suficiente para poder Correcto. salir hacia adelante y romper todo esto, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, Así Él es el que es. va a ministrar nuestras vidas y va a ir cambiando cada día, cada semana, cada mes las circunstancias que nos rodean y que nos han afectado y han afectado a nuestras generaciones pasadas. Decía hace un momento, pastor, el poder tratar nuestro carácter dentro de las caras de la maldición. A mí me llama mucho la atención esta parte de la violencia intrafamiliar. Hoy en nuestros días, y a mí esto me sorprendía, hay una estadística al respecto dentro de las familias cristianas. El no trabajar tu carácter va a traer una Eso. violencia intrafamiliar, va a traer una maldición de generación en generación. Por ahí escuchaba en un reel el caso de una persona donde dice que pues eran cristianos y en la iglesia pues gloria a Dios, aleluya, pero cuando salían y en la casa eran golpes, maltratos, hablar mal a los Sí, hijos, ¿no? Maldiciones a veces no solo de palabra, no solo son decir las groserías, sino eres un tonto todo el tiempo, o no sabes hacer esto, o un bueno para nada. Entonces, este caso hablaba de eso, sobre que esta persona, cuando salía de la iglesia, maltrataba a su familia. wow. ¿Qué pasó después? Tiempo después, estos hijos crecen y lo que menos querían saber era de Cristo y del Evangelio, porque no Claro. se les presentó la cara de Cristo, no se les presentó el Evangelio, se les presentó la cara de la maldición, la cara de los errores no tratados con Jesús, de no traer al Señor nuestras faltas, nuestros errores. Decía el pastor, ¿cuántas veces el carácter no lo traemos al dominio propio de Eso, Cristo? exacto. Ay, es que yo soy así.
Y yo soy así, y con eso nos vamos sin darnos cuenta que nos afectamos a nosotros y a los que vienen adelante de nosotros, y afectamos a los que nos rodean también, ¿no? De alguna manera. Entonces, como cristianos, yo creo que es un área a poner atención. La violencia intrafamiliar no solamente son golpes, decía el pastor, son formas de hablar, son maneras de tratar a las personas, son muchas cosas que todavía como cristianos tenemos que pulir dentro de las maldiciones generacionales. Yo quisiera hablar de otra cara que usted mencionaba, pastor, de la pobreza, porque a veces nosotros pensamos que solo la pobreza es economía. Bueno, estoy pobre, Sí. no Eso. trabajo, me ha ido mal en el trabajo, no tengo un buen trabajo, etcétera, y soy pobre. Pero fíjense que la pobreza es mental, y yo siempre Sí, he comentado esto. La pobreza es una actitud, es una forma de mentalidad. Lo demás, bueno, yo siempre digo que estamos limitados económicamente. Así es, así amén. es. Pero la pobreza es mental porque ya se vuelve un hábito, una forma de Exacto. vida. No es que no hay para esto, no, es que no hay para el Eso. otro. No, es que no, ¿cómo va a ser si no tengo ni para esto ni para el otro? Cuando realmente sí se puede hacer un pequeño esfuerzo y se puede vivir bien sin tantos caros, ¿no? Sin comprar tanto caro, quizás sin hablar de marcas, por ejemplo. Hay gente que nada más se viste de cierta marca, ¿no? Así es. Pero ese es el otro extremo. A lo que voy, la pobreza sí es mental, es una forma, es una actitud que se refleja también en las generaciones, ¿no? Mis hijos ven que pues nunca hay, que nunca tengo, que no se puede, pues ¿qué van a decir ellos? No, pues que Toda no, la porque vida, no se pues. puede. Sí. Entonces sí, tengamos que tener atención también en esto, igual como decía mi hermana Sari con la violencia intrafamiliar, ¿no? Así mismo también estos son actitudes que se van perdón, transmitiendo de generación en generación y no necesariamente en el caso de la pobreza es por economía o por falta de dinero, Así es es. una actitud mental, una forma de vida que se vuelve también. Eso es muy cierto. La pobreza, por poner un ejemplo solamente, no solamente tiene que ver con el dinero, eh, realmente tiene que ver con nuestra mente, ¿verdad? Porque Así lo es. puedes tener todo, pero tu mente no te permite ver ni Ni disfrutar disfrutar, de las cosas exacto. que Dios te ha Hay gente que dado. trabaja y no disfruta su No trabajo. disfruta. Entonces, pudiéramos seguir poniendo muchos ejemplos. Hay Así es. muchas caras de la iniquidad, hay muchas caras de las maldiciones que pueden haber sobre tu vida, pero en este caso te puedo decir, tú observa y checa que hay algo tan repetitivo que se da en tu familia, Así que es. hay algo tan repetitivo que se da en ti mismo, que hay algo tan repetitivo que se da en ti y que se da en tus hijos. Y eso es en lo que tenemos que trabajar para quebrantar toda obra de Satanás sobre nuestra vida. Y aquí es donde quiero entrar ya a esta parte. ¿Cómo detenemos Correcto. las maldiciones generacionales? ¿Cómo detenemos la iniquidad que hay en nuestra familia? O podemos seguir toda la vida, no, es que mi abuelito, Así no, es. es que mi tatarabuelito, ay, es que me contaban que así era, ¿se acuerdan? No, no, no. Hoy nosotros tenemos que tomar una determinación y decir, bueno, es cierto, yo no me daba cuenta anteriormente de cómo estaba la situación, yo no Así me daba es. cuenta de que vivía de esta manera y que lo hacía porque había algo que venía atando mi vida. Así Pero es. hoy yo voy a vivir de una manera diferente. Yo hoy voy a pedirle a Dios que cambie mi vida. Y esa es una de las primeras partes que nosotros tenemos que entender. Iglesia, amigo que estás ahí, tenemos que reconocer la soberanía de Dios y el Exacto. poder de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que reconocer que tengo un mal, que hay algo que he estado viviendo o mi familia ha estado viviendo de una manera incorrecta, pero hoy yo la quiero quebrantar en el nombre de Jesús. Reconocer que he pecado, que he fallado, que he hecho las cosas de una manera complicada. Y aquí viene otro problema, porque hay un problema de orgullo muchas veces que no nos deja reconocer, Reconocer. Sí. que te va a decir, no, tú estás bien, tú no te equivocas, Así tú es. estás perfecto, mira. Todos se Todo equivocan lo haces menos yo. bien, ¿no? Sí, Todos se equivocan, todos todos están están mal, mal. menos tú. Así Y esa es. es una parte sumamente importante que para poder quebrantar nosotros todas estas maldiciones que puedan haber sobre nuestras vidas, necesitamos un corazón humilde. Sí, y aquí nos pone el ejemplo de Rahab, ¿no? Dice que Eso. Rahab fue una mujer, la cual, bueno, ella era
prostituta, dice la palabra de Dios, ella era ramera, pero ella toma la determinación de no continuar con esto, ella toma la determinación de cambiar el rumbo de su vida, y yo creo que esta es la parte de reconocer. Cuando ella reconoce, dice que ella, cuando escuchaba del pueblo de Israel y del Dios de Israel, ella temía, y ella empieza a buscar una manera de cambiar el rumbo de su vida cuando le permite a los espías, ¿verdad? Los ayuda, y ella reconoce, y este reconocimiento le trae vida, porque en toda la ciudad iba a morir. Wow. Y la palabra de Dios dice que solo ella y su familia quedaron vivos. A todos los demás el Señor mandó a decir, elimínenlos porque no va a haber cambio en ellos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Estaban Destinados. pues destinados de alguna manera porque no querían nada de Dios, no era una ciudad. Y era una ciudad la cual ya Dios la había dado para su pueblo. Pero esta mujer dijo, no, yo voy a cambiar mi destino, voy a tomar una determinación. Alguien que a lo mejor de primera mano pudiéramos decir, pues ni 2 pesos dábamos por ella. Pero un acto, una determinación, una acción, dice el pastor, cambia el rumbo de su maldición. Quita la maldición, trae bendición y trae vida. ¿Y de qué manera cambia el rumbo de su vida? Que si nosotros nos damos cuenta, y ojo, porque así es nuestro Dios. Tremendo. O sea, la determinación de esta mujer de cambiar su vida que llevaba tan apartada de Dios, la lleva a decir, no, yo quiero vivir una vida diferente, quiero vivir una vida recta, quiero vivir una vida apartada del mal, del pecado, de las cosas que me han venido dañando durante todo este tiempo. Hay un arrepentimiento sincero en su corazón. Y a partir de ese momento, y eso es lo hermoso de la gracia de Dios, mi amigo, mi hermano que nos escucha, no hay gente más mala o más terrible o lo peor que tú puedas pensar que has hecho, que Dios no pueda perdonarte, que Dios no pueda sanarte, que Dios no pueda limpiarte, que Dios no pueda quitar de tus generaciones, porque Él te ama. Y esta mujer Rahab es un ejemplo tan hermoso de esa gracia maravillosa de parte de Dios, porque ella toma la decisión, y eso es bien importante, ella toma la decisión de caminar bajo los principios del Dios de Israel. Amén. Y eso precisamente la lleva a ser la antecesora del que nosotros conocemos hoy como el Salvador del mundo. Sus generaciones llegaron hasta alcanzar sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos y todos los demás de generaciones hasta llegar al momento de que a través de su línea generacional, consanguínea, como le podemos determinar, nace el Salvador de este mundo, Jesucristo. Imagínense si ella se hubiera quedado ahí con la misma, no, yo quiero vivir mi vida, yo estoy muy joven, voy a disfrutar, ¿verdad? Porque eso es lo que se nos viene a nuestra mente, ¿no, hermano Irán? Sí, definitivo. ¿Por qué le voy a hacer caso al pastor? ¿Por qué voy a hacerle caso a los líderes? Vive tu vida. Pero esta mujer fue sabia, fue muy inteligente. Y dijo, no, ella escuchó que este pueblo era algo distinto y que el Dios de ellos era diferente a todos los demás. Y sin saberlo, sin imaginarlo, a través de ella, sus generaciones fueron beneficiadas y vino el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador. Así que imagínense lo que puede impactar una decisión, mi hermano. Así es, una decisión lo cambia todo, dicen por ahí, y es cierto. Hemos visto que ya en el subtema anterior reconocemos, ¿no? Que es, ya detectamos algo, ahora vamos a trabajar en ello. Definitivamente llegar a Dios, a los pies de Cristo, nos va a quitar todo eso, pero es deber de nosotros trabajar en ello también. Dios nos perdona, Dios borra nuestra iniquidad, pero que nosotros nos alejemos de ella ya es trabajo de nosotros. Como cuando Dios saca al pueblo de Egipto, pero que Egipto salga del pueblo ya era trabajo del pueblo. Entonces Dios está dispuesto a perdonarnos, a quitar nuestra iniquidad, dijéramos por ahí, a dar el borrón y cuenta nueva. Eso es verdad. Pero que nosotros no volvamos a rayar la libreta ya depende de nosotros, es el trabajo de nosotros, estar cuidadosos en eso. Amén. Definitivamente depende de nosotros el poder tomar la decisión o quedarnos en el mismo punto. Pero las consecuencias que se tienen en cada una de las decisiones que tomamos es totalmente diferente. Rahab reconoció y temió al Dios de Israel
y vivió como el Dios de Israel pedía, porque bien fácil también hubiera sido que Rahab hubiera vuelto otra vez a las viejas costumbres o a las malas costumbres, ya siendo salva, ya su familia tranquilita, ¿no? Mas sin en cambio ella como tomó una determinación desde su corazón, la bendición llegó hasta hacer que sus generaciones fueran parte, llegaran hasta Jesús, ¿no? Entonces vemos cómo ella se mantiene firme en su decisión y es lo que nosotros tenemos que hacer. A veces queremos que Dios nos limpie y nos limpia. Pero ¿cuántas veces nosotros volvemos otra vez a reincidir, a caer, a buscar aquello que a Dios no le agrada? Y ahí es donde traemos esas maldiciones a nuestra vida, donde se apertura una puerta. Y bueno, lo importante aquí es detenerla. ¿Cómo la detenemos? Reconociendo la soberanía de Dios en ese sentido. Paso número 2. Dice que debemos de tener una relación íntima con Dios, amarlo porque Él nos ama. Dice que Él convierte la maldición en bendición. En bendición. Aleluya. Porque también la palabra dice en Romanos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas veces hemos pasado una circunstancia difícil y Dios todo lo transforma? Todo lo cambia para bien, todo y alguna gente dice, ay, es que no, es como arte de magia. No, no es magia. Es la bendición de Dios que cambia algo, una tragedia, algo malo, en bendición, ¿no? Entonces, ¿cómo nuestro Dios, cómo podemos detener las maldiciones teniendo una relación con Dios? Aprendamos a conocer a Dios, busquemos de Dios, querramos saber más de Él, tener hambre, por ahí decíamos el domingo en la prédica, tener esa verdadera necesidad de conocer a Dios. Cuando tú estás en comunión con Él, hermano, no va a haber maldición. No va a haber nada que llegue a tu morada, dice la palabra, ni que toque a tu puerta. ¿Por qué? Porque tú estás conectado con el Todopoderoso. Amén. Es como, yo creo que como nosotros como padres, ¿no? ¿Quién de nosotros dejaría que alguien le hiciera daño a su hijo estando cerca o a nuestra vista? Ninguno de nosotros, así es Dios. Pero ¿qué pasa cuando a veces hay cosas que nos llegan y nos dañan? Es porque no estamos bajo la vista de Dios, es porque nos hemos alejado a una distancia en la cual hemos dicho a Dios hasta aquí. Y la manera en que nosotros podemos cortar, podemos detener la maldición es teniendo una intimidad, una comunión con Dios. Eso es cierto. El amor hacia Dios, el propio amor hacia Dios, en cuanto más le amemos a Dios, nosotros mismos vamos a alejarnos del pecado. Ahora, hay gente que dice, no peco porque temo de Dios, porque temo al castigo de Dios. Sí. Pero no es así. La gracia de Dios se manifiesta cuando nosotros le amamos a Dios, y por amarle a Dios Sí. no pecamos. Entonces de ahí viene que Dios borre la iniquidad de nosotros por cuánto amor le damos a Dios. Así Cuánto es. amamos a nuestro Dios, que no queremos pecar, que no queremos ofenderlo, que ya no queremos lastimar su corazón, pero todo radica en este punto importante que es amar a Dios. Porque la misma palabra dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Otra decisión, otra manera de poder romper o de poder detener, mejor dicho, estas maldiciones sobre nuestra vida es tomando la decisión firme y consciente de obedecer a Dios. Hay algo que es muy cierto, nos ha tocado ver muchas personas que han querido ser libres, que anhelan vivir una vida diferente. Y por un día, por dos, por una semana, por un mes, toman la decisión de seguir a Jesús. Se esfuerzan. Le echan ganas, se esfuerzan, caminan, pero al paso del tiempo se desaniman y empiezan a caminar otra vez por los rumbos que ya venían caminando, viviendo de la forma que ellos vivían, y otra vez vuelven a retomar el rumbo que llevaban. Y obviamente, y bueno, por ahí luego como pastor nos toca ver cada caso y nos llena de tristeza un poco el poder ver la situación de las personas y por qué no caminan por el orden correcto. Ya luego cuando vienen las consecuencias de estas iniquidades, ya cuando vienen las consecuencias del pecado sobre sus vidas, es cuando muchos dicen, pastor, yo quisiera, y eso es lo que llegan a tener oportunidad, pero muchos desafortunadamente no pueden ver buenos resultados porque no tomaron decisiones firmes y conscientes de obedecer a Dios. Ahí está la bendición, mi hermano. Yo se lo puedo decir, yo creo que mis hermanos les pudiéramos pasar horas aquí testificando. Sí. Ahí está la bendición en obedecer a Dios. Pero mientras más nosotros nos resistamos y querramos vivir a nuestra manera, con nuestros propios principios y bajo nuestros propios pensamientos, entonces
no podremos ver la gloria de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? Pero viene la primera dificultad, viene a lo mejor el enojo, y como que ya no estábamos tan crucificados, como que ya no estábamos tan firmes en la decisión que hemos tomado. ¿Cuántas veces decimos, sí, yo decidí seguir a Cristo, pero nos ha pasado aquí en la congregación, ¿no? Gente que nos ha llegado, no, sí, yo quiero del Señor, no, yo sí voy a caminar, pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, y ha habido personas, ¿no? Y pues Dios les bendiga donde quiera que estén, pero que han llegado a decirnos, mire, ¿sabe qué? Muchas gracias, sí me gusta, está muy bonito, pero ya no voy a venir, porque siento que ahora me va peor. Muchas veces ese es el pensamiento, sin darnos cuenta que somos probados por Dios, para ver qué tan firme ha sido nuestra decisión de seguir a Cristo. ¿Cómo voy a romper la maldición si a la primera de cambios regreso atrás? Eso. ¿Cómo voy a romper la maldición si Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente? Si le dijo esfuérzate y sé valiente, no le estaba diciendo que todo iba a ser fácil. Así es. Sino que las cosas se iban a poner difíciles. Mantener nuestra decisión de estar firmes en el Señor, de haber tomado la decisión de servir en donde tú estés, en la iglesia donde estés, en el ministerio, de tomar un llamamiento de Dios, es mantenernos firmes en esa decisión. ¿Cómo Dios va a parar la maldición de nuestra vida? Manteniéndonos firmes, ¿no? En definitiva, eso es lo que nos va a ayudar a avanzar. Tener decisiones firmes en lo que nosotros hagamos y más en la obediencia hacia Dios. Así Amén. es. Una última cosa más que me gustaría agregar en cuanto al tema de detener estas iniquidades es que debemos confesar delante de Dios, ojo aquí también, ¿verdad? Sí. No le confiesa usted al vecino, no le confiesa usted al amigo ni al hermano. Así El es. único capaz de perdonar nuestros pecados es Dios. Pero sí es necesario que confesemos con nuestra boca, porque dice la palabra que con el corazón creemos, pero con la boca confesamos. Entonces, una vez que hemos detectado qué es lo que está pasando, la anormalidad, lo que no es normal, la iniquidad en nuestras vidas, debemos de venir y presentarnos delante de Dios, confesar que hay esa iniquidad en nosotros para que Él nos limpie de toda esa maldad, como decía el salmista, límpiame más y más de mi maldad. Amén, amén. Y eso es muy cierto. Aparte de estas tres cosas que vimos anteriormente, el confesar nuestras faltas, nuestras iniquidades, es algo demasiado importante para que entre la luz de Cristo a nuestra vida. Y como decía nuestro hermano Irán, no lo ande contando ni confesándoselo todo. No. Usted es Dios y usted. Hay veces yo como pastor también me vienen y me van a contarle, hermano, no, conmigo, a mí no me cuente. Yo no necesito saber. Omita detalles. Omita detalles, ¿verdad? Cuénteselo a Dios. Hable sinceramente con Dios. Hablemos con Él porque Él es el que a fin de cuentas lo va a perdonar. Yo no puedo perdonar ni la hermana ni el hermano. Al contrario, nosotros también tenemos que acercarnos a Dios para que Él nos perdone. Entonces, si usted realmente quiere ser libre, quiere detener todas estas cosas que han venido trayendo aflicción a su vida, estas maldiciones que han venido desviándolo del propósito de Dios, confiese sus pecados, confiese las cosas que ha hecho, dígale, Señor, perdóname si he fallado, yo no sabía o sí sabía, pero pues ahora quiero vivir una vida diferente, ahora quiero vivir una vida distinta y yo sé que Dios en su amor eterno que Él tiene para cada uno de nosotros va a perdonarlo. Dice, como decíamos en el texto que veíamos hace rato, yo ya no me voy a acordar de ti, ni voy de tus pecados, perdón, ni voy a estar al pendiente de las injusticias que hayas hecho. Ese es nuestro Dios. Pero a veces preferimos seguir guardando esas cosas, seguir practicándolas y eso va dañando nuestra vida. Pero bueno, esa es la forma de poder detenerlas. Y por último, cómo romperlas por completo de nuestra vida. Cómo echarlas fuera, porque como decíamos hace un momento atrás, hay gente que recae y recae y recae en lo mismo. No sé si usted se ha dado cuenta. Como un ciclo, ¿no? Como un bucle, decían por ahí. Avanza un tiempo, una semana, un mes, hasta un año, y al rato vuelve a lo mismo. Así es. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenía la determinación o a lo mejor no confesó, pero algo que nos enseña aquí cómo romperles con el conocimiento y el entendimiento de la palabra. Le decía
hace unos momentos atrás, nosotros solos no podemos. Nosotros solos no tenemos la fuerza ni la capacidad para hacerlo. Así es. Pero ¿cómo hemos podido vencer los pecados o las iniquidades que había en nuestras vidas, mis hermanos? Con la palabra. Con la palabra, Con la palabra de de Dios. Dios. Conocimiento y entendimiento de la palabra. Ahí mismo en Oseas dice, mi pueblo pereció Por- porque le faltó conocimiento. Así es. Entonces es necesario que nosotros nos empapemos del conocimiento de la palabra de Dios para poder saber cómo actuar ante tal o cual situación, ¿no? Eso es muy cierto. Hay veces llegamos, pero no queremos tener el conocimiento. Ay, qué flojera. Ay, es que leer la Biblia. Ay, es que saber. Y no queremos, no nos animamos. Pero es necesario que nosotros nos empapemos. ¿Qué más, mi hermana? Dice que otra manera de romper con las maldiciones es a través de la sangre de Jesucristo. Él nos limpia de la iniquidad y nos lleva a la libertad. Esto es algo que siempre debe de estar en nuestra vida. A veces queremos dejar a Jesús, bueno, en el principio de todo, ¿no? De cuando le recibimos. Pero la realidad es que nosotros debemos de estarnos lavando con su sangre. Nosotros debemos de mantenernos en libertad. Él ya nos dio la libertad y quien la mantiene somos nosotros en este sentido. ¿Cómo rompemos con las maldiciones? A través de la sangre de Jesucristo. Nosotros debemos de correr a Él y decirle, Señor, lávame, límpiame. Como el salmista. Renuévame, cámbiame mi mente, mi corazón, mi alma, ¿no? Porque esto es parte de renunciar a aquel pecado que Él nos ha perdonado. Cuando nosotros no renunciamos a este tipo de pecados, por eso volvemos a caer Decidimos. una y otra vez, porque no nos hemos lavado con la sangre. ¿Cuántas veces nosotros conocemos la palabra de Dios, pero no nos lavamos con la sangre de Cristo? ¿Qué es lavarse con la sangre de Cristo? Decir, Señor, yo te conocí en esta circunstancia. ¿Cuánto se nos olvida de dónde nos rescató el Señor? Y muchas veces entramos en una actitud de santidad y nos olvidamos de lavarnos con la sangre del Cordero. Nos olvidamos de venir a sus pies y decirle, Señor, perdóname porque todavía te fallo. Señor, necesito todavía actuar como tú, ser como tú. Se nos olvida actuar como el Maestro y a veces nos llamamos ser sus discípulos, ¿no? Es necesario que la sangre de Cristo rompa con estas maldiciones en nuestra vida, ¿no? Sí, esto es muy cierto. Necesitamos entender esa parte. En el primer punto decimos que necesitamos el conocimiento y entendimiento. Si nosotros no entendemos que la sangre de Cristo es la que rompe, la que limpia, la que quebranta, la que quita toda maldad, no vamos a poder ser limpios, no vamos a poder romper estas maldiciones. Jesucristo, a través de su sangre preciosa, vino a traernos salvación, vino a traernos una vida diferente. Pero en definitiva, nosotros tenemos que mantener ese anhelo y ese deseo de vivir una vida limpia. Porque yo sé que muchos queremos ser libres. Muchos pero no muy pocos, o mejor dicho, muy pocos queremos mantener esa libertad. ¿Por qué? Porque lo malo nos agrada, el pecado nos atrae. La iniquidad que había en nuestras generaciones está arraigada, pero si nosotros dejamos que Jesucristo nos limpie con su sangre poderosa, va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Otro punto más, y ya con esto vamos cerrando este podcast. Dice, otra de las cosas que nosotros necesitamos precisamente para romper todas estas ataduras, estas ligaduras en nuestras vidas de maldiciones generacionales, es llenándonos del Espíritu de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo, mis hermanos, para poder vivir una vida recta, una vida conforme a la voluntad de Dios. No hay nadie mejor que conozca cuál es la voluntad de Dios que el Espíritu Santo. Y Él es el encargado de transmitirnos a nosotros cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a poder realmente caminar en el orden correcto. Acuérdense que hablábamos que hay una vida desordenada cuando no entendemos los principios básicos que Dios tiene para nuestra vida. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios sea el que ministre nuestra vida, el que nos guíe, el que nos dirija, obviamente vamos a caminar por caminos perfectos. Imagínate tú caminando con un ciego, ¿a dónde vas a parar si tú eres ciego también, no? Así Necesitamos a alguien que nos guíe. El Espíritu Santo definitivamente es el que, como bien nos dijo nuestro Señor Jesús, nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, para salir de todo esto, para romper todas estas iniquidades, es necesario que nos llenemos de su presencia, que le pidamos al Espíritu que nos sature con su presencia.
si bien dice la palabra que nosotros somos el templo de Él, pues también es necesario mantener nuestra copa llena, mantener siempre su presencia en nosotros, porque regresando a los hábitos anteriores, a las malas costumbres, contristamos al Espíritu Santo. Así es. Se va alejando de nosotros por nuestras malas actitudes, pues nuestra recurrente iniquidad o nuestro recurrente pecado. Entonces sí es necesario que a través de la palabra, a través de oración, mantengamos esa cercanía con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Recuerdo que Jesús mismo le dijo a sus discípulos que en su palabra nosotros seríamos santificados. Dice, Amén. Padre, santifícalos en tu palabra los santifica. Así. Entonces, una buena manera también de mantenernos en comunión con el Espíritu Santo es leer siempre su palabra. Eso es muy cierto, mi hermano. Yo creo que una de las cosas de estar llenos del Espíritu Santo es buscar la unción. Dentro de la unción dice la palabra que la unción pudre todo yugo, va a pudrir todo aquello que venga en nuestra vida. Todo pecado en maldición que viene, cuando tú buscas la llenura del Espíritu Santo, ese aceite, esa unción del cielo del Señor va a venir a nuestra vida y nos va a mantener limpios. Entonces es necesario que el estar llenos del Espíritu Santo, decirle, Señor, lléname de tu unción, lléname de ti, lléname de tu presencia. ¿Para qué? Para romper con todo mal hábito, con toda maldición. ¿Cuándo no rompemos con estas cosas? Cuando no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, cuando no oímos su voz, cuando no nos dejamos exhortar por Él, porque Él es el que nos advierte, Él es el que nos convence. Amén. Dice la palabra de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es necesario ser llenos del Espíritu Santo buscando la unción, ese aceite fresco, ese aceite que va a traer limpieza a nuestras vidas, ¿no? Eso es muy cierto y como decimos, sin el Espíritu Santo nosotros no podemos ir a ninguna parte, porque aparte de que nos da la unción, nos da poder, Sí. el poder para atar Y y desatar, para poder echar fuera cualquier demonio, nos da la autoridad para poder enfrentar todo el mundo espiritual, nos da el poder para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo se da eso? Porque el Espíritu Santo al estar en nosotros nos va lavando, nos va limpiando. O sea, en pocas palabras, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, llega a ser una limpieza extrema, a limpiar, exhaustiva, a quitar todo el cochambre, todo eso que está arraigado, todo eso que está ahí por años, ¿verdad? Así es. Ahí arraigado. El Espíritu Santo empieza a echarle el disolvente adecuado para quitar toda la maldad, todo el pecado, toda la iniquidad, todo lo que nos ha mantenido atado a lo malo, Así a es. lo que Satanás ha querido tenernos ahí siempre atados. Por eso es tan importante que nosotros demos libertad al Espíritu de Dios, que podamos tener esa intimidad con Él, que podamos tener esa conexión con Él y que podamos dejar que Él obre en nuestras vidas. Y bueno, este tema realmente, mis amados hermanos, es un tema muy extenso. Esto es solamente por encimita lo que hemos ido hablando para que usted vaya conociendo un poco de las maldiciones generacionales. Es necesario que nosotros identifiquemos cuáles son las áreas o cuáles son las caras de las cosas que están, Las iniquidades. de las iniquidades que están en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ser. Entonces, cuando nosotros identificamos estas cosas, podemos empezar a trabajar para poderlas sacar en nuestra vida. ¿Qué opinan, mi hermano? Está en nuestro último comentario ya para concluir. Sí, yo creo que es tan importante como decíamos desde el principio, ¿no? Parte de saber qué es la iniquidad, reconocer cómo reconocerla en nuestra propia vida, el poder cada uno de nosotros detenerla a través de nuestras acciones, a través de nuestras decisiones, pero sobre todo también el de romperlas. Mi hermano, hoy es el tiempo de realmente ser libres. La palabra dice, y conoceréis la verdad. Si tú habías desconocido hasta ahora sobre las maldiciones, si tú no te habías percatado y habías pensado que eran coincidencias, no. La misma palabra te está hablando, nos está hablando hoy a todos para detener todas estas cosas y romper con esto. ¿Por qué vamos a romper? Porque el Señor quiere usar nuestras vidas, pero antes de usarlas necesita hacer toda esta limpieza a través del Espíritu Santo. Y bueno, este es el tiempo en el cual yo te invito a que tú tomes una decisión firme de cortar toda maldición en tu vida. Amén. Y bueno, también
le escribe el apóstol Pablo a los romanos, que no nos debemos conformar a este siglo, a este mundo. ¿Por qué lo comento? Porque precisamente, como dijimos en un principio, el mundo siempre se va a encargar de ponerle caras, de poner pretextos, de poder decir, no, esto es por esto, esta situación es por otro, cuando realmente, amado hermano, debemos de entender que todo lo que sucede en nuestro mundo natural tiene un trasfondo espiritual. Entonces, si hay cosas que has detectado por ahí en tu vida, en tu familia o en la de algún familiar, de algún ser querido, un vecino, pues esperamos, ¿verdad? Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida y que sobre todo podamos empezar o se pueda empezar a identificar qué cosas no son normales en nuestra vida, qué cosas Sí. están siendo anormales, fuera de lo común. Entonces, para poder precisamente echar mano de ello y con estas cosas que vimos hoy, estos temas, estas situaciones, como comentaba nuestra hermana Sari, se identificaron. Ahora, bueno, vamos a trabajar en ellas para ya no estar sujetas o estar encadenados a esas maldiciones que tarde o temprano alcanzarán a nuestras familias, a nuestras generaciones. Amén. Y realmente, pues bueno, ahí ya nosotros podemos tener con esta enseñanza que tuvimos el día de hoy, más o menos un panorama general. Medita, piensa en las áreas que has estado fallando en tu vida. Y más que nada, piensa en ti mismo. No pienses, bueno, este podcast le sirve a mi amigo o a mi amiga o a mi tío o a mi tía, a mi pariente. No, 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 no. Piensa en ti mismo y dices, Así ¿cómo? es. ¿Cómo puedo quitar las cosas que me han estado estorbando? ¿Por qué me ha estado yendo mal en esta área? ¿Por qué me he estado fallando en esta otra área? ¿Por qué me ha ido mal en el amor? ¿Por qué me he divorciado? ¿Por qué estoy endeudado? ¿Por qué estoy Sí, pobre? ¿Por qué estoy estresado, ansioso? Todo esto tiene una causa. Y es Así lo que es. debemos de analizar. Así que, mis amados hermanos, amigos, les agradecemos a cada uno de ustedes el acompañarnos en todo este tiempo para aprender más sobre este tema. Hay otros temas que vamos a ir compartiendo, Amén. hay otros sí. temas o subtemas de las maldiciones generacionales que también compartiremos posteriormente, pero hoy agradecemos la compañía de cada uno de ustedes en este tema, maldiciones generacionales enfocados en la iniquidad. Amén. Yo sé que ahora sí que absorber todo el conocimiento de momento o en una sola vez es complicado, pero la ventaja que tenemos ahora en estos tiempos es que tenemos estos videos guardados, ¿verdad? Y los podemos ver una vez, dos veces, tres veces y de alguna manera ir reflexionando sobre la vida que Así es. llevamos. Insisto, si esto también ha sido de bendición para tu vida, compártelo con alguien más. Envíale el enlace, envíale el link, ¿verdad? Por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por la red Todos social los Por que todo, medios. ¿verdad? por donde quieras, porque es necesario que nosotros lleguemos al conocimiento para poder cambiar el rumbo de nuestra Así vida. es. Y si esto ha sido de bendición para tu vida también, déjanos un comentario. Ahí mándanos un mensajito, un saludo o también algún otro tema que quieras tratar o que Así Sí, es. se también. trate aquí en esta mesa, ¿verdad? Y de alguna manera nosotros nos vamos a organizar para poder tratar también esos temas. Amén. Dios me los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos en la próxima edición, en el próximo episodio, la próxima semana. Bendiciones para Dios les Bendiciones. todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bye. bendiga.